Hola, ¿cómo están? En esta ocasión sigo con la construcción de la lista de reproducción alrededor del capítulo 10 de Aurelian Guerón, Hanon al Machine Learning, en el que él nos muestra bueno, pues, la parte introductoria al concepto de redes neuronales y cómo este pues, tiene alta aplicabilidad ahora en el mundo, en muchas disciplinas. Entonces, después de haber visto el concepto de perceptrón como una de las neuronas básicas, pues vamos a ver el problema de clasificación OR exclusivo o XOR para ver cómo el perceptrón, cuando los datos no son linealmente separables, pues entonces falla. En el caso del OR exclusivo es pensar, es, el problema lo dijeron estas dos personas, estos dos científicos, en una monografía sobre el perceptrons en 1979, Marvin Minsky y Seymour Papert destacaron una serie de debilidades graves de los perceptrons. Aquí están los dos científicos que destacaron estas debilidades y en particular el hecho de que los perceptrones son incapaces de resolver problemas triviales, por ejemplo, el problema de clasificación OR exclusiva o XOR, en el que miremos los datos, es como si usted tuviera un cuadrado así de datos donde hay dos datos triangulares y dos datos cuadrados. Los triangulares como en amarillo claro y los cuadrados como en verde. Miren que no hay manera de que si los datos están configurados en esta manera, poder que exista una única recta que separe la clase de los triángulos de la clase de los cuadrados. No existe. Entonces mire que si usted trata de trazar una recta que separe a los verdes de los triángulos o a los cuadrados de los triángulos, no lo va a poder hacer, siempre le va a quedar faltando uno. Por lo tanto, aquí es un ejemplo de una situación, una colección de datos que no son linealmente separables y para los que nos sirve entonces un perceptrón, y lo que ofrece entonces Guerón es que la solución que entregaron estos científicos es constituir una colección de perceptrones, una red neuronal de perceptrones para poder resolver el problema. Entonces así usted ve que tenemos dos entradas, X1 y X2, con la neurona de sesgo, la que está señalando aquí con el 1. Entonces así tendremos tres neuronas de entrada, una capa oculta con tres neuronas y una capa de salida con una sola neurona. De tal manera que cuando entre el 00, pues salga el verde, que podríamos identificarlo con un 0 o un 1. Y cuando entre el 1, 1, pues también salga como salida, obtengamos un 1 o un 0. Y cuando tengamos una entrada 0, 1 o 1, 0, pues obtengamos lo contrario. Es decir, que si con los verdes obtenemos, por ejemplo, un 0, con el 1, 0 o el 0, 1 obtengamos un 1. Entonces, eso es lo que queremos en esta clasificación. Y esta es la configuración que nos entrega Guerón. Y en esta configuración, las líneas significan los pesos. Entonces, los pesos asociados a cada uno de las líneas de salida de estas neuronas debe ser, por ejemplo, para estas tres neuronas de salida, o bueno, en la capa oculta, eh, pues los pesos serían menos 0.5, menos 1, y se asume como 1 si no está escrito el número ahí. Y los otros pesos serían menos 1,5, 0.5, y los demás que no se digan los asumes como 1. Y así, con estos pesos, él dice que puedes obtener, y con esta configuración o esta arquitectura de red neuronal en la que tenemos 3, 6 y 7 neuronas, 7 perceptrones, pues con eso podemos en realidad tener o resolver el problema de clasificación XOR o OR exclusivo. Entonces, esto es cierto para cualquier otro modelo de clasificación lineal, como los clasificadores de regresión logística. ¿Eso de qué es cierto? De que
los perceptrones son incapaces de resolver problemas triviales como este, como el problema de clasificación OR exclusivo. Mm, entonces, pues, él dice que esto es cierto para cualquier otro modelo de clasificación lineal, como los clasificadores de regresión logística. O sea que también es cierto que no, que el regresor lineal logístico, pues tampoco va a poder resolver este problema de XOR, porque no hay linealidad, separabilidad lineal entre los datos. Pero los investigadores esperaban mucho más de los perceptrones y algunos estaban tan decepcionados de que los perceptrones no pudieran resolver un problema tan simple como el problema del OR exclusivo, que abandonaron las redes neuronales por completo en favor de problemas de nivel superior como lógica, resolución de problemas y búsqueda. Pero la solución al problema del perceptrón en cuanto a la clasificación XOR resulta que había una manera de resolver las limitaciones de los perceptrones apilando varios perceptrones. La RNA o red neuronal artificial resultante se denominó perceptrón multicapa o MPL, perceptrón multicapa o MPL. Una MPL puede resolver el problema XOR, como puede verificar calculando las salidas del MPL representado en el lado derecho de la figura 16 que habíamos visto antes, de esta figura 16. Con entradas, cuando tengamos las entradas 0, 0 o 1, 1, la red debe generar un 0, y con las entradas 0, 1 o 1, 0 debe generar un 1. Todas las conexiones tienen un peso igual a 1, excepto las 4 conexiones que Guérón muestra acá con su peso. Intente verificar esto con la red resultante. Entonces, en nuestra práctica, a mí me gustaría que usted verifique que con esa configuración y esos pesos usted puede obtener efectivamente la solución del problema OR exclusivo. Para eso, usted puede importar NumPy como NP, constituir el dataset con X como las instancias, y las instancias son 1, 0, 0, la otra instancia es 0, 1, la otra instancia es 1, 0 y la otra instancia es 1, 1. Sabemos que 0, 0 y 1, 1 queremos que obtengamos un 0 de salida, y para las instancias 0, 1 y 1, 0, 1, 1, 1. Así tendremos el arreglo de salidas y el arreglo de entradas. Le ponemos la función de paso, que puede ser la función de Heaviside, definida como para los negativos como 0 y para los demás, positivos o 0, un 1. Y vamos para la neurona de entrada, pues simplemente concatenamos un vector de unos, un NP1 de 4 por 1, un NP1 de 4 por 1, es decir, un vector de 2-dimensional de 4 filas, una sola columna, concatenado con el vector X que tenemos de datos. Siguiendo como la notación usual, pues los datos por lo regular nos gusta denotarlo con X mayúscula. Entonces aquí también lo ponemos, creo que ya estaba así. Y entonces así usted la entrada la configura como las instancias X unidas con un 1. Entonces así lo que va a entrar es un 1, 0, 0 como primera instancia, o un 1, 0, 1 como segunda instancia, o un 1, 1, 0 como tercera instancia, o un 1, 1, 1 como última instancia. Entonces así tenemos entonces configuradas las señales de entrada, y vamos a constituir cuántos perceptrones. Entonces le vamos a decir, según esa configuración vamos a tener, pues necesitamos constituir una red neuronal de, bueno, las entradas ya las tenemos, no las podemos contar como neuronas, entonces nada más necesitaríamos 3 neuronas, en realidad 3 neuronas ocultas y la neurona de salida. Entonces así tendríamos 4 neuronas, pero una de ellas es la neurona de sesgo, es decir, que siempre entrega un 1. Entonces, bueno, pues creemos esas 3 neuronas. Entonces aquí el perceptrón 1, la que vamos a poner aquí en este lado, la neurona de sesgo,
la vamos a configurar como el perceptrón, la vamos a llamar perceptrón 1, y es una que entre lo que entre, mira, entre lo que entre a ella, en realidad no le va a entrar nada, entonces no le pongas que entre nada, no necesitamos que entre nada a esa neurona de sesgo, pero que siempre retorne un 1, entonces que cada vez que la llamen retorne un 1. Entonces así le ponemos return 1 y así tenemos el perceptrón 1. Vamos a definir los otros dos perceptrones de la capa oculta. Entonces definimos def perceptron 2, y a él sí le entran, pues miremos en la configuración, a este perceptron 2 le entran tres variables, y es le sale la de sesgo, eh, en realidad la de sesgo multiplicada por 1,5, después la neurona de entrada multiplicada por 1 y la otra neurona de entrada multiplicada por 1. Entonces, en realidad, a él le entra y él saca simplemente un menos 1 al componer esa suma ponderada de pesos con la función de Heaviside. Entonces, aquí vamos a tener entonces que, bueno, ¿cómo vamos a poner esas tres? Entonces, aquí estas entradas le ponemos 1.5 por 1, o sea que siempre vamos a sumarle un 1.5. Entonces aquí vamos a ver que él siempre le va a entrar al perceptrón 1.5, que va a ser uno de sus pesos, coma, le debe entrar la instancia de entrada. Entonces aquí le vamos a poner una de las instancias de entrada, o vamos a ponerle mejor que esos pesos, a ese perceptron 2 le ponemos como lo que le entra es un vector de pesos 1511, un vector de pesos 1511, lo vamos a definir acá. Entonces un vector de pesos de entradas np.array, para que sea un vector de entradas con la lista de Python 1.5, 1, 1, el vector de pesos, y ella lo que va a hacer es a ese vector fila que hemos definido de esa manera, lo va a multiplicar por las entradas. Entonces, por la entrada, cada una de las entradas, por cada una de las instancias de entrada, entonces aquí le va a entrar una instancia que simplemente cada instancia es una fila del array de entradas, una fila, cada instancia simplemente es una fila del array de entrada, es decir, de entrada, ya lo hacemos con la indexación de Python, y lo que tiene que return este perceptrón es el producto escalar. Entonces le ponemos np.mult o matmul, entonces es matmul, y le decimos a quiénes vamos a multiplicar. Entonces, bueno, en realidad es producto escalar. Entonces, para hacer el producto escalar, de pronto lo podemos poner así, entre el return, el vector w punto dot, y el vector instancia, y hacer ese producto escalar le vas a ese producto escalar lo vas a componer, lo que te dé ese producto escalar, que es un número real, con la función de Heaviside. Entonces llamamos a la función de Heaviside, aquí le ponemos G a VSide, si él no lo trae, Heaviside, abres paréntesis, y así, mire que tienes el producto escalar compuesto con la función de Heaviside. Es decir, primero hace el producto escalar y luego le da la función de paso o de salida, y así ya tenemos el perceptron 2 configurado. Y como el perceptron 3 es algo parecido, pues simplemente copiamos. Aquí tenemos entonces control C, control V, aquí ponemos control V, ese ya se llamaría perceptron 3,
a él entra una instancia y los pesos para él, según Guérón, son, para el segundo perceptrón son, en este caso ya sería menos 0.511, menos 0.511, aquí le ponemos menos, aquí le ponemos menos 0.511, en el otro era menos 1,5, aquí se hemos puesto con 1.5 y es menos 1,5, un peso negativo, y lo que retorna es el producto escalar entre los pesos, en este vector de pesos, y de pronto se lo podemos llamar el pesos 2, porque es para el perceptrón 2, y aquí hacemos el producto entre W2, y aquí perceptrón W3 para el perceptrón 3, y así ya tenemos los tres perceptrones, y ya nos queda faltando después de eso pues la neurona de salida. Entonces la neurona de salida o el perceptrón de salida lo podemos llamar así, def perceptrón de salida, perceptrón de salida, y él pues lo que le tiene que entrar, a ver, pues él a ese perceptrón de salida le tiene que entrar una señal de 3 donde los pesos son menos 0.5 menos 1 1, menos 0.5 menos 1 1, este va a ser W salida, que va a ser np.array, y con la lista de Python le damos menos, para eso sería menos 0.5 menos 1 1, menos 0.5, menos 1,1, y él lo que va a retornar, return, es GA-besides aplicada sobre el producto escalar entre los vectores W de salida, punto dot, y la instancia que le entre. En realidad esa instancia a la de salida, en realidad sí, es también una instancia que sale de los perceptrones de lo que salen las perceptrones de la capa oculta. Entonces uno podría constituir de la capa oculta una salida vectorial, constituirla como un vector, esas salidas. Entonces aquí podríamos ponerlo como nos van a dar, de la capa oculta va a tener una salida 1, salida 2 y salida 3. Entonces de la capa oculta tenemos salida 1, llamémosla aquí salida 1, que va a ser un 1. Entonces aquí va a salir la salida 1. Del perceptrón 2 va a haber una salida 2, entonces aquí le podemos poner una salida 2, que va a hacer que esto que estamos componiendo acá, control X, control V, y bueno, pues aquí sale la salida 2, y luego que tengas esas salidas que van a ser números reales, aquí también vas a obtener una salida 3, que se obtiene desde la composición con la función de Heaviside del producto escalar, control X, aquí control V, y aquí ya sale la salida 3, y esas tres salidas las vamos a necesitar consolidar. Después de que vamos a hacerle a esas salidas una concatenación para que se conviertan en una entrada para el perceptrón de salida, para una entrada para la... Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, entonces ya podemos hacer todo. Podemos hacer la red neuronal. ¿Y cómo es la red neuronal? Pues simplemente una composición de operadores, es lo que nos está
en realidad describiendo este diagrama, que tenemos tres operadores cuya salida se obtiene, se opera con con el último perceptrón. Entonces el último perceptrón es el último que actúa, entonces le ponemos perceptrón de salida, lo llamamos perceptrón de salida, aquí está, mira, lo completa. Él va a actuar sobre un vector, entonces lo construimos con np.array, vamos a constituirlo como un array de numpy, y el que va a tener pues la salida 1, la salida 2 y la salida 3, que son lo que obtenemos de los perceptrones 1, 2 y 3. Entonces que tenemos, llamamos al perceptrón 1, y lo aplicamos sobre la primera instancia. Entonces ponemos sobre la entrada 0, es decir, la primera instancia, el perceptrón 1, y así, coma, y vamos a darle, copiamos esto para poder que ya hagamos lo mismo con el perceptrón 2, con el perceptrón ya aquí el 2, que también va a ser la primera instancia, entrando al perceptrón 2, y luego al perceptrón 3, control Z, vamos a darle aquí este perceptrón 3, control C, control V, y aquí le ponemos perceptrón 3, y así lo que queremos decir es que la entrada entra a los primeros tres perceptrones. Miremos que sí, la entrada, entra este y este perceptrón a cada uno de esos perceptrones. Solo que al entrar al primero, pues al fin y al cabo siempre va a salir un 1. Entonces en realidad en uno podría simplemente cambiar esto por un 1, ¿cierto? Simplemente podría cambiar ese por un 1. Luego lo que sale del perceptrón 2 y lo que sale del perceptrón 3 son las otras dos entradas que entran a ese perceptrón de salida, a las tres entradas del perceptrón de salida, y así ya no nos queda sino borrar uno de estos paréntesis que nos estaba sobrando. Aquí nos está diciendo que hay un corchete de más, y es porque esto tenía que ser un np.array paréntesis corchete, y ahora sí, dos puntos, y ya que nos va a retornar tabulador return, de ya uno ver qué es lo que va a retornar y qué es lo que tiene que retornar él. No, ya cuando llamemos esto no es una definición de una función. Cuando evalúe eso, él ya nos va a dar la salida que queremos. Es decir que perceptrón de salida actuando sobre esta entrada, sobre sobre estas tres componentes, en la que la primera es un 1, la segunda es el perceptrón 2 y la tercera es el perceptrón 3. Por lo tanto, eso para poder que ya nos dé el valor de salida. Entonces, lo que podemos hacer ya ahora es correrlo, y miremos que dice que no, hay un error de sintaxis, incompleta, dice que incomplete input, una entrada incompleta. Aquí nos dice input, entrada incompleta. Vamos a ver dónde hay una entrada incompleta. En el perceptrón de salida, los argumentos deben de ser la instancia. Le voy a poner una instancia, pero ¿cuál debe ser la de la salida? Lo que le entre es un vector de tres componentes. Entonces lo que le entre, porque aquí no lo definimos con ninguna entrada, incomplete input, entonces debemos de ponerlo como una A, algo que le va a entrar, ¿cierto? Simplemente. Y aquí el perceptrón 1 pues lo podemos obviar por un 1, y ahora sí podemos correr. Y así, ahora dice incomplete input, syntax error, y nos dice que import numpy, aquí nos dice que
input. Aquí tenemos un import numpy snp, todo está bien acá. Vamos a ver qué más puede ser lo que está fallando. Él nos señala que es con un input in 29 en la línea 29, un input in en la línea 29. Vamos a ver aquí, entrada de 0. De pronto él dice que es un problema en la entrada. Vamos a ponerle aquí vamos a verificar cuando yo le doy a entrada de 0, que nos muestra, porque entrada de 0 debe ser un vector, y nos dice name entrada no está definido, entrada, aquí le damos llamado entrada. Vamos a copiar esta partecita donde generamos el vector X, control C para revisar el problema. Ese también se lo ponemos aquí. Aquí lo corremos. Y luego la concatenación para hallar el vector de entrada y que nos lo muestre. Control C. Aquí control V. Este ya lo borramos. Es así, miren que ya nos queda, que si lo corremos nos crea ese vector de entrada 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Entonces así nos quedó lo que esperábamos, y que si le pedimos 1 de 0 con indexación de Python, siendo que es un arreglo dos-dimensional, nos tiene que dar este primer vector fila. Vamos a ver si sí, vamos a ver. Nos dice sí, 1, 0, 0, un array de numpy. Entonces eso es lo que nos entra, y ese array de numpy, esa entrada 0 que estamos poniéndola aquí, creo que así está bien. Entonces así hemos hecho las cosas bien, está bien acá. Vamos a revisar entrada de 0, entonces sería un vector. Al vector le entra una instancia de 3 componentes, el producto escalar entre un vector de 3 componentes y otro de 3 componentes. Vamos a ver si es que este vector fila, por un vector fila, pues yo puedo hacer un producto escalar entre, vamos a ver si podemos hacer entre vector de entrada punto dot, el vector de entrada de 0, el vector de él consigo mismo, y él me dice que sí, que da un 1, el vector de él consigo mismo. Entonces que sí efectúa el producto entre esos dos vectores, o sea que está bien la cosa. Entonces aquí ya tenemos eso bien definido, entrada de 0, entrada de 0. Vamos a ver si hay alguna otra cosita que nos esté generando problemas. El perceptrón de salida le tiene que entrar un vector. Bueno. Y aquí lo tiene que multiplicar por lo que le entre, que es A. Ese que he denotado con A. Lo que le entra el perceptrón de salida, que lo he denotado con A, se tiene que multiplicar con el vector de pesos de salida. Y ahora sí. Y ahora dice de todas maneras que en la línea 34 y N34 dice que hay una incompleta entrada. Vamos a ver por aquí, a ver qué será. Vamos a ver, porque yo creo que es el manejo de los paréntesis. De aquí, el neurón de salida, aquí nos falta que eso se cierra por acá. Y este nb.array se cierra en 1, perceptron de 2, ahí está bien. Perceptron de 3. Creo que ahí ya sí. Vamos a ver. Ahora sí, y nos dice que efectivamente para la entrada 0 nos sacó un 0, y para la entrada 1, entonces ahora sí, si la entrada cambia a la entrada 1,
la entrada 1, pues lo que nosotros esperamos con la entrada 1, que aquí la vamos a mostrar, esa entrada 1, pues esa entrada 1 es el 0,1 con el 1 de sesgo, y para esa dijimos que tiene que darnos un 1, y miremos a ver si efectivamente obtenemos un 1, y efectivamente lo obtenemos. Para la entrada 2, o sea la tercera entrada, tenemos que también obtener un 1, según como esperamos. Miremos a ver si sí, y obtenemos un. Y para la última entrada, la entrada 3, entonces aquí nos ponemos 3, debemos de obtener un 0, y efectivamente lo obtenemos. Entonces ya nuestra red neuronal, que en realidad es esta, miren que al fin y al cabo es esta composición del perceptrón de salida con los perceptrones de entrada, que entonces en definitiva eso es una red neuronal y que efectivamente resuelve el problema XOR o OR exclusivo. Entonces así ya hemos hecho la práctica que Guerón nos pedía para efectivamente ver que el perceptrón solo no resuelve el problema del XOR exclusivo porque no son clases linealmente separables, pero sí lo resuelve esta TLU, eh, esa MPL, perdón, o, mm, perceptrón multicapa. Entonces el perceptrón solo no lo hace, pero el perceptrón multicapa, MPL, sí resuelve el problema. Ya en el siguiente video pues vamos a seguir con ese concepto, ampliamos el concepto de perceptrón multicapa y el concepto de retropropagación como una forma de entrenar el modelo, de encontrar entonces el modelo, el mejor modelo o los vectores de pesos adecuados que hagan que la red neuronal resuelva cualquier problema. Entonces, muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse a mi canal en el que hacemos práctica de codificación para enfrentarnos efectivamente a las redes neuronales, a la implementación de ellas de la mano de Aurelien Enguerón. También regálanos su like o dislike que nos permite cuestionarnos sobre nuestra manera de hacer didáctica de la ciencia de datos y muchas gracias.